al sátrapa, al PDF, le estará valiendo un zablete si realmente se soluciona o no la crisis en la falta de dólares, combustibles o la canasta familiar. Lo que él quiere es transar, negociar la habilitación de su candidatura. Para todos es absolutamente evidente aquello. No le interesa otra cosa a Evo Morales, porque sin duda en esta situación que se bloquee sin una perspectiva clara, sin un horizonte de cuáles son los pedidos y qué medidas se está exigiendo al gobierno, es pues una lucha al vacío. Sus pedidos concretos son orientados a satisfacer sus intereses politiqueros. Entonces, Evo Morales con estas medidas lo que quiere es torcerles el brazo al gobierno, a los jueces, a todos, para que den curso a su habilitación. Ahora la pregunta es, ¿podrá Luis Arce efectivamente llevar adelante el desbloqueo? Porque claro, el muy cabrón de Evo Morales, indudablemente que se está montando para ejecutar estas medidas del bloqueo sobre un legítimo malestar que ya hay, ¿no?, en la población golpeada por la crisis. Y lo más probable, como todos sabemos, el modo de operar, el modus operandi de Evo Morales es pues, debe estar cruzando los dedos, ¿no?, para que haya una brutal represión, pueda ensangrentarse a los bloqueadores y de esa manera él, sobre la sangre derramada de la propia gente que utiliza como a sus pongos, se victimice, haga el show, como ya sabemos, ¿no? Evo Morales en estos momentos debe estar rogando que puedan morir decenas de campesinos o gente afín que los utiliza para ir a exponerse en los bloqueos, dormir en las carreteras, y claro, eso es lo que quiere Evo Morales, ya lo conocemos, lo inescrupuloso que es este sujeto. ¿Y cuál es la posición también de las otras tendencias políticas? Exigen, ¿no?, al gobierno sectores de la derecha tradicional, la nueva derecha, como quieran llamarles también, que de una vez Evo Morales aplique o el gobierno en todo caso de Luis Arce aplique mano dura, ¿no?, que meta militares al Chapare, que meta militares y policías a levantar, no importa, matando a la gente. Piden eso, hay sectores, ¿no?, extremistas que piden aquello, pero eso, ¿qué implicancias puede tener, ¿no? Sabemos que su jugada de Evo Morales es precisamente pedir eso, que venga una brutal represión, que haya muertos mientras él está ahí en su fortín, feliz, incluso sus más altos allegados, y a eso ha hecho referencia Luis Arce, de que están en matrimonios, cumpleaños, felices, ¿no? Ha circulado un video, si alguno de ustedes puede ponerlo el link en el chat, sería excelente, los reproducimos. Está en un matriqui el Wilfredo Chávez, su abogado principal de Evo Morales, en un matriqui estaba, en un matrimonio, en una fiesta o algo por el estilo. Mientras a los hermanos campesinos, a gente se los trae a los bloqueos, diciéndoles que con este bloqueo se va a solucionar el problema de la canasta familiar, los dólares y los combustibles. Eso está utilizando Evo Morales. En Ayopaya, en lugares de donde me llega bastante información y de otras comunidades rurales, no siempre de Cochabamba, eso, que a la gente estás usando para que con el bloqueo se va a solucionar esta crisis, ¿no?, que está golpeando a la población. Entonces mucha gente emputada, cabreada, el combustible, imagínense el problema que lo tenemos en las ciudades, peor en el campo, ¿no?, que necesita diésel para arar su tierra, para sacar sus productos. Imagínense la situación allá. Entonces obviamente el malestar es mucho mayor en sectores campesinos, ¿no?, que prácticamente ya de una situación precaria, incluso en condiciones normales, es una situación de subsistencia total, agravada por esta situación. Obviamente mucha gente va a tender a salir a expresar su malestar, y eso está utilizando Evo Morales, diciéndoles que con el bloqueo, ¿no?, se va a solucionar, se le va a exigir al gobierno que solucione estos tres problemas vitales: falta de dólares, escasez de combustibles y la canasta familiar. Entonces mucha gente cabreada sale. Está en los puntos de bloqueo gente sana indudablemente, que cree que está bloqueando para exigir al gobierno soluciones. Pero nosotros sabemos que hemos puesto las discusiones sobre la mesa, que un bloqueo así, bloqueo por bloqueo, sin una perspectiva, sin un pliego petitorio claro, es pues dar palos al vacío prácticamente. ¿Y por qué hace eso Evo Morales? Porque por debajo el gobierno, en realidad, a esta gente que hace bloquear, haciéndoles creer para la resolución de los problemas, lo que Evo Morales por abajo
es buscar transar la habilitación de su candidatura. Entonces, una pulseta que ha lanzado Evo Morales. Se hunde el país, se joden todos los bolivianos con estos bloqueos, pero lo que yo quiero es transar, ¿no? Se la está jugando en ese plano Evo Morales. Entonces, como verán, este problema de llevar adelante los desbloqueos tiene que ser lo más medido posible, lo más medido. Es una situación obviamente difícil, contradictoria, compleja, ¿no? Ahora el gobierno tendrá la capacidad para, como ha anunciado hace instantes Luis Arce, de levantar estos bloqueos, lo podrá hacer, porque también hay que decirlo, ¿no? Ahorita el capital importante que aún puede el gobierno decir como algo bueno que hay en su gestión, ¿no? Más allá de no tener capacidad de resolver el tema de los dólares, los combustibles, hay un capital que tiene el gobierno, el de Luis Arce, que después de muchos gobiernos hasta ahora, no hay un solo muerto atribuible a este gobierno. Más allá de que se vaya como un incapaz que no ha podido resolver los problemas, Luis Arce más adelante, como expresidente, va a poder decir, y creo que eso es lo que está cuidando, ¿no? Que en su gobierno no hubo ni un solo muerto, ¿no? Tal vez sea el único capital que tenga este gobierno, y creo que por eso está cuidando. Pero obviamente eso también tiene un límite, ¿no? Un límite. Puede llegar un momento de los sectores ultraconservadores, particularmente los que cogobiernan con el gobierno, que son logias de la agroindustria, cooperativistas, contrabandistas, que son parte de la red militares, policías. Bueno, o metemos mano dura o se va usted. Entonces puede llegar un punto donde Luis Arce tenga que decidir, o es que definitivamente ya cuido mi capital de no tener un muerto y sigo tratando de desbloquear así tibiamente, no sé si le vaya a resultar. Entonces debe estar en esa contradicción compleja, indudablemente, el gobierno, ¿no? Entre cuidar su capital de no tener ni un muerto en su gobierno, o de una vez levantar definitivamente ensangrentando a los bloqueadores. Y bueno, puedes tener las vías despejadas, pero eso también lleva a un potenciamiento político de Evo Morales, quien se va a victimizar, ¿no? Y la población también no ve con buenos ojos, gran parte de la población, que se ensangrente a la gente así por así. Entonces hay esa situación sumamente compleja en la que está cabalgando Evo Morales, mostrando todo lo inescrupuloso que es utilizar el malestar legítimo que hay, utilizar ese sentimiento de bronca que hay, sobre todo en sectores campesinos, para traerlos al bloqueo, señalándoles que con eso se va a solucionar, pero por debajo están sus intereses bastardos de Evo Morales, ¿no? Entonces hay esa situación que ha manifestado Luis Arce. Ahora, por otro lado, a los pedidos de denuncia lo ha dicho que eso no es la solución, ¿no? Indudablemente, en estos momentos, ¿qué podría pasar? Supongamos un hipotético escenario. Denuncia Luis Arce, ¿van a llover dólares? ¿Va a llover combustibles? No, va a asumir Choquehuanca seguramente, va a ser más de lo mismo. Tal vez podría asumir Andrónico Rodríguez, tercer hombre por sucesión. Entonces, como verán, se pinta un escenario aún más caótico, ¿no? Y desastroso para el país. Por lo tanto, amigos, creo que los pedidos, al menos de los sectores que están en apronte, no tienen perspectiva y horizonte. ¿Se dan cuenta? Todo este malestar social no tiene una perspectiva y un horizonte claro. Todos podemos decir, falta dólares, falta combustibles, sube todo, pero eso es todo y nada. Exigimos soluciones al gobierno, que solucione los dólares, combustibles, canasta familiar. No te lleva a absolutamente nada. Esa exigencia al gobierno no se concretiza en absolutamente nada. ¿Se dan cuenta? Es vacío, es patear oxígeno. Simplemente es un muro de lamentos, más del quejerío. Entonces, ahí con claridad nosotros hemos planteado una alternativa. Si vamos a bloquear, meta. Si vamos a tomar las calles, meta. Pero no por consignas huecas, sino por pedidos concretos. ¿Qué le debemos exigir al gobierno? Medidas concretas que vayan orientadas a solucionar el problema de la crisis económica y sus efectos concurrentes, dólares, combustibles y canasta familiar. ¿Y cuál es la raíz de esta crisis? Ahí tenemos que atacar. ¿Cuál es la raíz?
que el Estado boliviano ha perdido la capacidad de tener ingresos o suministro de dólares. Ahí está el origen del problema. Entonces nosotros no podemos ser masa amorfa, ¿no? Tenemos que decir, oiga señor, si el Estado boliviano ya no tiene suministro de dólares y vemos que otros rubros de nuestra economía están generando dólares, entonces hay que atacarse ahí. ¿Cómo recuperamos la capacidad de suministro de dólares para el Estado boliviano? Y ahí hemos planteado nosotros medidas concretas. ¿Por cuáles deberíamos luchar? ¿Cuáles deberían ser? A ver, ya no están entrando dólares porque se acabó el gas. Eso lo sabemos ya todos. Todos cacarean aquello. Porque ya no vamos a llorar, ¿no?, sobre la leche derramada, de que no se hizo las inversiones, se despilfarró lo que entró al Estado, punto. Pero ya no hay esa chorrera de dólares que esté entrando al Estado. Entonces lo que tenemos que reemplazar es otras fuentes que le sigan suministrando o buscar otras fuentes que le sigan suministrando dólares al Estado. Ahí está la solución. Entre las propuestas que maneja el gobierno es que es real, que le puede suministrar dólares al Estado, es que la Asamblea libere los créditos. Indudablemente es un suministro de dólares, porque esos créditos que están trancados en la Asamblea podrían ser un paliativo para inyectar los dólares al Banco Central y que eso el gobierno los pueda disponer para las transacciones internacionales, como la compra de combustibles según la cantidad que requiere Bolivia. Puede ser un paliativo, por lo menos hasta que haya el cambio de gobierno en agosto. Un paliativo. Muchos obviamente ya estoy escuchando a los evistas o a algunos decir, pero se va a chorrear esa plata, que esto, que lo otro. No es así. Los organismos internacionales no te dan a manos llenas, gobierno, toma, gasta en lo que tú quieras. Los organismos internacionales, los créditos, van desembolsando de acuerdo a cómo se va ejecutando el proyecto para lo cual es el préstamo. Pero obviamente, como sabemos, la ejecución de un puente, de una carretera, ya en Bolivia se paga en moneda boliviana. No se paga en dólares, ¿verdad? A las empresas que se adjudican o para el alquiler de maquinaria, tractores, es en moneda boliviana. Entonces, pero los créditos vienen en dólares. Entonces, ¿qué es lo que hace cualquier gobierno? Todos lo han hecho, es agarrar esos dólares, convertirlos en moneda boliviana para la ejecución, pero capturar como Banco Central los dólares y utilizar esos dólares para pagar seguramente parte de la deuda y como también cumplir con lo que ha planificado el gobierno seguramente. Es una cojudez así, que planifiquen basándose en créditos, ¿no?, la gestión. Pero ya está. Esos créditos los consiguieron, así sea en la forma boluda en que gestionó los 5 años de gobierno, terminar su gestión tranquilamente con esos créditos. Pero claro, como ya estuvimos en puertas de las elecciones, vienen los intereses politiqueros, entran en pugna en la Asamblea Legislativa, se unen en una asquerosa orgía política, evistas, mesistas, camachistas, y deciden joderle la gestión a Luis Arce. Pero a Arce, que tiene la P plata, le estará valiendo un comino, ¿no? A él no le afecta, él no va a sufrir, él está viviendo en la mansión presidencial, no le están jodiendo a él. Al estrangular la liquidez del Estado boliviano, ¿a quién joden? Es a todos nosotros, ¿no? A todos nosotros, al ciudadano de a pie, al campesino de a pie. Porque sencillamente el Estado que aprovisiona de combustibles no tiene la cantidad de dólares requerido para continuar con la compra del combustible que necesita Bolivia, porque para aquello necesita dólares, no puede pagar en moneda boliviana. Eso está absolutamente claro. Entonces, obviamente ese es el pedido, ¿no? Esa es una propuesta concreta, que le podemos hacer caso o no. El gobierno, para la solución de esta crisis, nos plantea que suelten los créditos los de la Asamblea Legislativa. Indudablemente, aquello es real y objetivo, que puede ser una especie de aspirineta paliativo del momento hasta que haya el cambio de gobierno, sí. Pero no te vas a resolver el problema en el mediano y largo plazo. Para aquello hemos planteado nosotros ¿cuál sería, de manera casi estructural, resolver el problema de la falta de suministro de divisas? Hemos planteado
A ver, en estos momentos el país ha dejado de percibir cerca de 4.000, casi 5.000 millones de dólares año de suministro de dólares. 5.000 millones de dólares año es mucha plata. Entonces, como bolivianos, tenemos que pensar, a ver, si del gas ya no está entrando platita, ¿qué otro mecanismo nos queda para nuevamente seguir suministrando al país dólares? Una fuente indudablemente es los créditos, ya lo ha planteado. Pero nosotros hemos señalado, nuestro país históricamente ha sido, o tradicionalmente, minero. Y según los reportes, y esto ningún político lo habla, ni el propio gobierno, porque es cómplice de esta situación, el oro, la plata, el cobre, el zinc están generando 7.000 millones de dólares año. ¿Y por qué demonios el Estado no se está beneficiando? Uno escarba la situación, investigamos, y resulta pues que el Estado boliviano apenas había sabido participar en el 6% de la cadena productiva o de la producción de la producción minera, 6%. El 94% de la explotación minera en los hechos está en manos privadas. En manos privadas. Entonces estamos constatando, queridos amigos, que recursos minerales estratégicos que estén en manos privadas no te sirve para un carajo. Más al contrario, es puramente saqueo y depredación además de nuestro medio ambiente. Y lo terrible, todavía fuera, ¿no? Diríamos, minería privada formalmente establecida que cumple con sus regalías e impuestos. ¡No! Un saqueo brutal y desmedido de nuestros recursos minerales. Las empresas privadas le han agarrado el guacho para escamotear regalías e impuestos, disfrazarse de cooperativas mineras. Porque una empresa privada que pone como fachada a una cooperativa minera de $100 producidos para el Estado boliviano deja $2, $3. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Y esto no quieren tocar ningún político, ni el oficialismo, ni la oposición, ni los políticos que están en carrera para hacerse del poder. No quieren tocar este problema, porque en los hechos están de acuerdo con esta forma de saqueo, porque claro, ellos están cacareando absolutamente todos que se debe privatizar todo. Pero si la minería está privatizada, lo único que van a hacer es remachar y legalizar lo que ya está hecho. Legalizar el saqueo, continuar con esta forma de economía completamente extractivista y dañina, no solamente para los intereses económicos de nuestra nación, sino también contra el medio ambiente. ¿Acaso no ven cómo está nuestra Amazonía, nuestros ríos, nuestros lagos, totalmente devastados, contaminados por esta forma de explotación minera completamente irresponsable? Entonces, ahí está una fuente, una de las fuentes que podría nuevamente suministrar de divisas al Estado boliviano. Pero para aquello, el gobierno tendría que emitir un decreto en la que se establezca la recuperación total de la propiedad de nuestros minerales que hoy están en manos privadas bajo una fachada de cooperativas mineras, saqueándonos todo, todos nuestros minerales. Y lo más terrible es, queridos amigos, mientras la minería genera 7.000 millones de dólares año, solamente el oro 3.000 millones genera, pero pongámosle el total, está casi 7.000 millones de dólares año. Lo más terrible es que estos 7.000 millones de dólares año que genera no entra al país como suministro de divisas. Porque claro, el privado, como además no hay control de divisas en nuestro país, el privado obviamente prefiere dejarlos en paraísos fiscales, bancos del extranjero, etc. No entran.
Porque estos 7.000 millones de dólares debería estar circulando en nuestra economía. Pero como no hay el control de divisas, no pasa absolutamente nada. Entonces, 7.000 millones de dólares que genera toda la minería no beneficia al país bajo esta forma de explotación minera. Y más al contrario, miren, consumen combustible subsidiado. Cerca, según estudios e investigaciones que se ha hecho, más de 500 millones de dólares como mínimo. ¿Y cuánto? Con ese 2%, esos miserables impuestos y regalías, ¿cuánto genera el Estado? No llega ni a 300 millones de dólares. Es decir, esta forma en que estamos permitiendo que nuestra minería sea explotada por intereses privados y cooperativizado, es a pérdida. O sea, ni siquiera lo que consumen en combustible subsidiado podemos recuperar. Porque lo poco que pagan es da 300 millones, una chaucha, nada. Nada. Entonces, oigan, no podemos ser tan opas, pues. Y claro, todo esto ya venía desde Gon y desde los neoliberales, ¿no? El tema de regalar, enajenar nuestros recursos naturales estratégicos, y con los 20 años casi de gobierno, ha sido remachada esta situación. Remachada. Entonces los políticos que se desgañitan y que quieren convertirnos en fanáticos de unos y otros, que nos dicen es de vida o muerte sacar al MAS, que con pamplinas. Cualquiera sea el gobierno, con masistas o no masistas, el problema neurálgico, uno de los problemas es este. ¿De dónde sacamos la plata para suministrar nuevamente a nuestro Estado boliviano con la divisa dólar? O las divisas en general. Y ahí está una fuente, nuestra minería, que a tiempo de recuperar o capturar los ingresos que genera la minería en cuanto a divisas, también implica frenar esa devastación y esa forma de contaminación de nuestros ríos, lagos, bosques. ¿Cómo se está haciendo actualmente con la minería? Entonces, ahí está. Matamos con esa propuesta que estamos poniendo sobre la mesa dos pájaros de un tiro, como se dice. Y para aquello tendremos que plantearnos una refundación de la Comibol, ¿no? De la Comibol. Para que esta empresa estratégica que va a manejar los recursos de nuestro país, los recursos mineros, no repita la tragedia de ser botín del político de turno que entra a gobernar en su botín de pegas. No. Implicará una refundación, cosa que la Comibol tenga autonomía en la gestión, institucionalidad propia en función a los intereses del país. Va paralelo esta demanda. Entonces tenemos que encarar esa lucha. Entonces, señores, como verán, así se concretiza un pedido concreto. ¿Por qué deberíamos salir a bloquear? Porque esta forma de plantear está clarito, ¿no? Decir, nos resuelve el problema de la falta de divisas. Capturar lo que genera nuestra minería, que es absolutamente curioso que no nos estemos beneficiando en esta coyuntura. Y uno realmente, uno ve en las entrevistas a los políticos, ¿y qué propone usted para la falta de dólares? Te dicen, ¿no? Dinamitar la aduana, achicar impuestos, rebajar impuestos, ajuste fiscal, te dicen, ¿no? Reducir ministerios, la burocracia. Puedes hacer todo eso y no va a servir para un carajo en la resolución de la crisis. Incluso podrías mañana levantar el subsidio a los combustibles, no te va a resolver el problema de los dólares. Así cueste, ¿cuánto está el precio internacional de la gasolina? Está 1,20 de dólares, ¿no? Si un dólar está en el mercado real, ¿está a cuánto? A 15, 16 bolivianos, más 20 centavos de dólares, estamos hablando mínimo de 20 bolivianos, ¿no? Así pagues 20 bolivianos. Hay muchos fanáticos, ¿no?, que nos vienen planteando que se levante el subsidio. O sea, se han creído el cuento de los politiqueros que con eso vas a resolver el problema del abastecimiento de los combustibles, levantando el subsidio. Así pagues 20 bolivianos,
no te resuelve el problema que ha desatado esta crisis, el suministro de divisas. No te resuelve. Vas a tener nomás más plata en bolivianos. A no ser que el gobierno, este o el otro que venga, sea más cabrón, que diga, se venden dólares a 1.20 de dólar. Y como además quieren privatizar, más su ganancia del empresario que se va a hacer cargo del negocio, ¿no? A no ser que diga el gobierno, de sus colchones, carajo, sacan los dólares y en dólares pagan el consumo de combustibles. Ahí sí podría generar divisas la privatización total, ¿no?, de la comercialización de los combustibles. Pero no va a ocurrir aquello. En Bolivia, sus $1.000 o $2.000 que tienen, ¿no?, la gente de repente como ahorros bajo el colchón, ni por zamputas lo van a sacar, ¿no? Entonces lo más probable, una eventual retirada del subsidio a los combustibles, como andan cacareando los políticos, va a ser al tipo de cambio, ¿no? Me imagino 20 bolivianos el litro de gasolina, de 3.40 o 3.70 que cuesta el litro a 20 bolivianos, ¿no? Que ya también te va a traer una inflación de miércoles, ¿no? Si ahora, ¿no?, estamos viendo la puntita de la crisis, con una retirada del subsidio a los combustibles, esto se va a desatar, va a colapsar la situación. Entonces, no va por ahí la solución al problema de los pajeros mentales, ¿no? Estos cacareadores que quieren traernos el coñichi del neoliberalismo, que ahora se disfraza de liberalismo o libertarios. El coñichi nos quieren traer las viejas recetas, que no es diferente a lo que el MAS viene haciendo estos 20 años, ¿no? De privatizaciones, ajuste fiscal, levantada de subsidios, eliminar bonos. Todo eso es en Bolivia, es en bolivianos. No te vas a resolver. No te vas a resolver más que acentuar la crisis y precariedad en la que ya está la mayoría nacional. Entonces, señores, tenemos que atacar la raíz del problema, el suministro de dólares para el país. Ahora, ¿cuál es el otro factor también en un 50% o más, yo diría, responsables de que no haya dólares en el país? Yo le pondría un 50% siendo, ¿no?, haciendo concesiones, señalar, hoy no tenemos dólares, porque obviamente ya no está entrando por el gas, ¿no? Ya no está entrando ese suministro importante que teníamos de dólares, por lo menos promedio 5.000 millones de dólares año. Y el otro 50% por el cual no hay circulación de dólares en el país, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es pues que resulta que los dólares que genera el sector privado no entran en circulación al país. ¿Qué han dicho ustedes? ¿Y dónde están los dólares que genera el sector privado? Si uno ve los reportes del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, generan las exportaciones privadas arriba de los 10.000 millones de dólares. ¿Y dónde están esos dólares? Ya, de acuerdo, el Estado ha perdido la capacidad de suministrar dólares, pero resulta que el sector privado no había sabido meter sus dólares al país. Si sumamos lo que genera la minería, la agroindustria, ganadería y todo el sector exportador privado, generan por lo menos 12.000, arriba de según los cálculos, generan 17.000 millones de dólares. Pero seamos benevolentes en los términos. El Instituto Boliviano de Comercio Exterior reporta que las exportaciones privadas oscilan entre 10.000 y 13.000 millones de dólares. Estamos hablando del doble de lo que generaba el gas. ¿Y dónde están esos dólares? ¿Dónde están? Pues, señores, en paraísos fiscales y bancos del extranjero. Muchos me dirán, pero es un sector privado, puede ponérselo su plata donde mejor le parezca. Tal vez sí puedan tener algo de razón, pero resulta que para que se generen estos 10.000 millones de dólares en exportaciones del sector privado, el Estado boliviano, con plata de todos nosotros, ha invertido. Para empezar nomás
absolutamente todos, principalmente sectores como la agroindustria, minería privada, se benefician pues de combustible subsidiado, diésel, gasolina, electricidad, energía, liberación de impuestos, aranceles cero para la importación de su maquinaria. En el caso de la agroindustria cruceña oriental, dotación de tierras fiscales. Pero resulta que esos millones y millones de dólares que pasan los 10.000 millones de dólares, las ganancias, se han servido de apalancamientos del Estado boliviano para generar toda esa riqueza. Y resulta curioso también que solamente en países como en Bolivia no haya la obligatoriedad para que las divisas generadas por las exportaciones privadas reingresen al país. Milei, con todo lo ortodoxo liberal que es, obliga a las exportaciones privadas que todas las divisas, para que tengan el filtro y el control riguroso, ingresen al Banco Central de Argentina. Pero aquí ni por asomo. Ni siquiera se les exige que metan pues mínimamente a sus bancos de ellos, a sus bancos privados. ¿De quiénes son los bancos mercantil, nacional, banco económico? De estas logias, de la agroindustria, vinculados a la ganadería, a las grandes cadenas de supermercados, los emporios de los medios de comunicación. Si uno escarba un poco, los dueños, como DZ1, Unitel, todos estos grandes medios de comunicación, también son dueños de toda la producción de la agroindustria, las aceiteras, arroceras, ganaderías. Y también nos vamos a dar cuenta que son los dueños pues de Fidalga, los Hipermaxis, todo. O sea, resulta que estos generan gran cantidad de divisas, pero no los meten al país. Déjense de joder. Es una conducta completamente antinacional, antipatria, un empresariado parasitario que le gusta succionar beneficios del Estado, generar gran cantidad de riqueza y lo lleva afuera. Lo mínimo es pues que eso vuelva al sistema financiero nacional, venga a las cuentas bancarias del país y de ahí, si quieren, pueden volverlos a sacar, invertir afuera, como quieran, ¿no? Pero cumpliendo con sus obligaciones, porque para eso el Estado les ha apalancado gran cantidad de recursos. Y al igual que la minería, por ejemplo, la agroindustria, que es el sector exportador no minero más importante, la agroindustria, el gran territorio transnacional soyero, depreda pues toda nuestra Amazonía. Al igual que la minería, que está devastando todo, la agroindustria, que se ha beneficiado con los masistas, pero mejor que con los anteriores gobiernos. Evo Morales, recuerden ustedes, les ha ampliado la frontera agrícola. Somos el país que ocupa el segundo lugar en mayor deforestación de nuestros bosques. Y es nomás pues la expansión de la frontera agrícola. ¿Y cómo se va expandiendo? Sale más baratito la expansión, incendiando pues todos los bosques. Esos incendios que hay en la Amazonía año tras año, ¿creen que es casualidad o accidentes? ¿O del pequeño chaqueador campesino? No, 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 no. Es parte de un plan de expansión de la frontera agrícola para favorecer a las logias de la agroindustria. Y también creen que es incapacidad o falta de recursos que no puedan apagar los incendios. No, es un plan de chaqueo y permitir la expansión en favor de los logieros de la agroindustria. Por eso no hay el mínimo pues escrúpulo para realmente cuando ocurren los incendios apagar, no les interesa en realidad. Y nuevamente ya se van a acercar los meses de octubre, septiembre, donde nuestra Amazonía nuevamente se va a empezar a incendiar, nuevamente. Y es parte de la expansión de esta frontera agrícola. Y miren, tremenda devastación de nuestra Amazonía genera grandes riquezas, este sector de la agroindustria, gran cantidad de divisas, como Chef nos dice, 3.000 millones de dólares solo la agroindustria, está casi a la par con el oro, pero no meten esas divisas. Entonces, amigos, ¿cómo podemos ser tan pelotudos?
de no darnos cuenta de esa situación. Entonces, ahí está la segunda propuesta, concreto, palpable, verídico, con cifras, hasta con números. Les estamos planteando la propuesta que para recuperar el suministro de dólares para el país, necesitamos poner la mano en dos sectores: minería y exportaciones privadas. De lo contrario, no va a haber solución. Es que la riqueza que produce el país, ya sea vía Estado o gobierno, o vía sectores privados, tiene que retornar al país. Si no, ¿cuándo vamos a salir del atraso? Entonces, señores, como verán, si tenemos que salir a bloquear, si tenemos que salir a marchar, tiene que ser exigiendo estas dos medidas principalmente, porque ahí está la respuesta al origen que ha causado esta crisis o que viene causando la crisis de los dólares. Y claro, si el gobierno no está dispuesto a tomar estas medidas, ergo corresponde que se vaya, pues. Entonces ahí tiene lógica, ¿verdad?, su renuncia. Y que venga el que esté dispuesto a cumplir principalmente estas dos medidas, porque son medidas claves que va a recuperar el suministro de dólares para el país. Entonces, o díganme ustedes cuál sería la otra fuente de suministrar dólares para el país. Claro, los créditos pueden ser un paliativo, pero a futuro te sigue poniendo nomás la soga al cuello. Todos los políticos quieren ir al FMI a prestarse más plata. Ah, pero resulta que nuestra riqueza está siendo saqueada. No, señores, si no resolvemos este problema de dejar de regalar y de dejar de que nos saqueen nuestros recursos naturales, la situación de Bolivia no va a cambiar. Se va a agravar esta crisis. Y uno escarbando, y nuestro amigo Chef Guevara, que siempre nos está aportando con datos en el chat, que él ha indagado bien a partir de estos debates que estamos llevando adelante, ya en la época de los estañeros, cuando Bolivia era potencia en la explotación del estaño, resulta que Jochi, Aramayo, Patiño, que explotaban gran cantidad de estaño de nuestro país, era un sector privado, todo lo guardaban en bancos suizos. Y también hubo movimientos para repatriar esos dólares. Entonces se armó el quilombo y lo terminaron colgando a Villasuel. Entonces, señores, ahí está la clave. Si no luchamos por estas medidas, olvídense de que haya solución a los problemas del país. Olvídenlo. Y a estas dos medidas que estamos planteando concretos, le estamos señalando concreto, hay que sumar obviamente en qué se debe gastar esa plata, ¿no? Hay que adoptar en el país porque también otra fuga de divisas, de dólares, es pues nuestra dependencia de la importación. Nos hemos vuelto un país completamente importador, consumista, importamos hasta lo que tenemos capacidad de producir, ¿no? A tal grado ha llegado la situación. La semana pasada estuve en La Paz, en el Alto, y como está terrible el frío, voy a la terminal, el frío terrible en 10, 11 de la noche para tomar el bus, y tienditas, ¿no?, ahí de cosas tradicionales, ¿no? Uno diría tejiditos, recuerditos. Entonces me he comprado un chulito, ¿no?, con sus llamitas, todo, ¿no? Con típico pues, de Bolivia, con las crucecitas, ¿no?, el monolito, llamitas, qué sé yo, para abrigarme bien. Entonces, me compraré, dije, y de paso me llevo este recuerdito bonito del Alto, que debe ser hecho por los artesanos del Alto. Entonces voy a la tiendita de la terminal, me compro el chulito bonito, algo típico, y los reviso, calientito nomás, bien, los reviso, cómo han hecho esto, Made in China. ¿Qué tal? O sea, hasta nuestras artesanías propias, que nosotros tenemos capacidad de producirlos, resulta que ya lo hacen en China.
y nos traen ya como si fuera algo nuestro. ¿Se dan cuenta? A ese grado se ha llegado. O sea, dependientes totalmente de la importación. Eso hay que cambiar. ¿Y cómo vamos a cambiar esa situación? Adoptando políticas proteccionistas, buscando fortalecer nuevamente nuestra industria nacional, tanto pública, privada, lo que tenga que ser. Nuestros emprendedores, tanto se habla y de moda está aquello, ¿no? Que todos los políticos hablan, ¿no? Que hay que fomentar el emprendimiento, que esto es el famoso emprendedurismo. El emprendedurismo no va a salir adelante en el marco de un libre mercado total de fronteras abiertas a la importación. No va a salir adelante. Mientras las grandes potencias que son industrialmente grandes son recontraproteccionistas, a nosotros nos venden el cuento del libre mercado, ¿no? Y muchos políticos y activistas se vuelven fanáticos, ¿no? Del libre mercadismo y te dicen, uy, vive el libre mercado, necesitamos el libre mercado en Bolivia, que estamos en socialismo, comunismo. Pero si uno ve la realidad, ¿cuál socialismo, cuál comunismo? Si somos completamente dependientes del libre mercado y la importación. Entonces, señores, más bien hay que ir al revés de lo que nos plantean estos. No solo que estamos importando productos manufacturados de las industrias de China y otras potencias, sino hasta productos agrícolas. Hasta productos agrícolas, papa, fruta peruana, todo. Hasta nuestros alimentos que los podemos producir aquí. ¿Por qué no hay aceite y otros productos que también se producen en nuestro país? Porque nos hemos vuelto obviamente de las importaciones, ¿no? ¿Y cómo uno importa? Si quieres importar productos es con dólares. Si traes papa del Perú, tienes que ir y comprar con dólares. Si traes productos chinos, tienes que comprar en dólares. Entonces, esta dependencia de la importación es una fuga enorme de divisas. Una fuga enorme. Entonces, políticas proteccionistas, no tragarse el cuento del libre mercado para fortalecer nuestra industria nacional, y eso mismo te va a empezar a generar empleo, salir del precario comercio informal, que es donde solamente todos se limitan a vender productos importados. No, tenemos que adoptar una producción propia. Entonces eso, ¿no? Esas tres van hasta ahí. Y claro, ahí hay que acompañar lo que hemos venido señalando. Que puede ser, ¿no? El tema del gasto público, político, sobre todo atacando a los jerarcas. Presidente, vicepresidente, diputados, senadores, para mí, tienen que ganar un sueldo promedio al del trabajador de base. No debería ser arriba de los sueldos de los 4,000 máximo. Pero los cargos políticos electos. Algunos cometen el error, y yo no estoy de acuerdo. Si tienes, claro, hay que reformar, ¿no?, los cargos de los puestos técnicos del Estado. Por ejemplo, yo me pongo a pensar, si queremos refundar la Comibol, tienes que poner al tipo que tiene mayor experiencia en el tema minero. Nuestros mejores expertos tienen que manejar nuestros recursos estratégicos del país. No importa, a esos págueseles 20,000, 30,000, 50,000 dólares, lo que corresponda. Nuestros mejores cerebros tienen que estar en los puestos clave estratégicos de nuestra nación. Pero para el político, el sueldo no tiene que ser arriba de los 4,000 bolivianos. Para los cargos técnicos, estratégicos, que sea 100,000 dólares, no importa si cumple con el perfil, si está preparado para el cargo. ¿Por qué vamos a cuestionar que los burócratas tienen que ganar bajos sueldos? No. Los técnicos tienen que ganar bien por su conocimiento, por su experiencia en el rubro, pero hay que adoptar los mecanismos que corresponda, que en las instituciones estratégicas de nuestra nación tienen que estar los mejores profesionales. Hay que asegurar esos mecanismos, ¿no? Será pues con méritos, exámenes, como corresponda, para cumplir con el cargo que corresponde. Entonces, pero para la jerarquía política hay que rebajar presidente, vicepresidente, y además hemos planteado que se debe reducir el supernumerario de los parlamentarios. ¿Para qué queremos tanto gasto en los cargos de diputados, senadores? ¿No? A la mitad, al 50%. Con los cálculos que hemos hecho, además eliminando la renta vitalicia a los parásitos expresidentes, mínimo el país se ahorra cerca de 80 millones de bolivianos anuales, casi 10 millones de dólares.
Entonces, señores, por ahí hay que avanzar, ¿no? Y ahí también otras que hemos planteado, la auditoría a todos los políticos que han manejado nuestro país a los últimos 40 años por lo menos. Entonces, ahí está, señores. Y esto, obviamente, lo hemos sistematizado en todo un paquete de puntos, ¿no? Y claro, así planteado, se convierte en una perspectiva clara de por qué en realidad debemos luchar. No es suficiente, reitero, decir, falta dólares, sube todo, no hay combustibles, solución. Eso es vacío, ¿se dan cuenta? Sí queremos solución, y aquí está la propuesta, esto queremos que haga el gobierno, A, B, C, D, los puntos que hemos planteado. Ese es un camino. Ahora también podemos tomar el camino que nos plantean los liberales, ¿no? Podemos tomarlo y creerles de repente. Ya, nos dicen que levantar a los subsidios al combustible es solución. Ya, pues que elimine. Nos dicen que privatizar todo es solución. Nos dicen que dinamitar la aduana es solución. Podemos tomar ese camino, pero de antemano estamos advirtiendo de que es mayor desastre para el país. Mayor desastre. Porque no estás atacando la raíz del problema, la falta de suministros de dólares o de divisas para el país. Eliminar el subsidio a los combustibles no te va a generar más dólares. Así pagues a 20 bolivianos el litro. Dinamitar la aduana, lo que muchos políticos dicen, ¿no? O sea, hacen creer a la gente que plantear huevadas insustanciales te va a traer dólares. No, puedes dinamitar si quieres la aduana. Yo estoy de acuerdo con que los aranceles para los productos cuya capacidad no tenemos de producirlos, que sea cero. Todavía, si se dan cuenta, soy más radical que Dunn, ¿no? Dunn dice hay que rebajar al 8%, creo del 15% al 8%, en algunos productos es hasta el 40%, ¿no? Te tiran cuando importas un producto. Yo he comprado de Amazon una capturadora para capturar televisión. Resulta que en Amazon está $60, ¿no? Más los costos de aduana he terminado pagando $100. O sea, casi el 40% me han achurado. Yo estoy de acuerdo para productos cuya capacidad no tengamos o no tenemos capacidad de producir. Yo voy mucho más allá que Dunn, que sea cero. Pero para productos cuya capacidad sí tenemos la posibilidad de producir, que sea el arancel 100%, porque tienes que proteger tu producción local. Entonces, el tema de aranceles, impuestos a la importación, tiene que ser en función a las conveniencias de nuestra nación y en aras también de proteger la producción local y nacional. Artículos tecnológicos, maquinaria, no podemos producir en el país. No los podemos producir, pero los necesitamos. Necesitamos importar aquello. ¿Por qué va a ser solo, por qué va a ser 8%, como dice Dunn? Que sea cero. Pero para productos que producimos en el país, no puedes dejar que ingresen así por así, libremente. No puedes dejar. Guerra frontal, pues, al contrabando, no te queda de otra. Porque tienes que proteger tu producción local. Importar con arancel cero solo lo que no podemos producir. Miren Donald Trump, que es el dios de los liberales, ¿no? Miren los aranceles que está fijando a productos chinos, 150% le ha clavado. Al aluminio, 25%. ¿Y por qué no dicen nada aquellos fanáticos del libre mercadismo que endiosan a Trump? No han dicho nada a Muki, ¿no? Entonces, como verán, el tema de los aranceles es en función a los intereses de las naciones. Y nosotros, como tal, tenemos que cuidar nuestros intereses. No creernos a ciegas que el libre mercado te va a traer el paraíso terrenal. En los hechos ya estamos en libre mercado en el país. Ya estamos. Además, con características de un ultraliberalismo completamente dependiente de la importación. Entonces,
sujetos que nos vienen a plantear que la solución al presunto socialismo es un liberalismo, están meando fuera del vacío, no van a cambiar absolutamente nada. Mañana pueden poner al liberal más dogmático si quieren, simplemente va a formalizar lo que de facto ya existe en nuestro país, de facto. Entonces, señores, así de amarga a veces no es la verdad o los planteamientos para algunos, porque destruimos su lógica, ¿no? O sea, que mucha gente se cree de verdad el cuento de que estamos en un régimen socialista, comunista, ¿no? Hay mucha gente de verdad que se cree, sin saber siquiera qué es liberalismo, qué es socialismo, comunismo. Pero la realidad nos muestra un hecho distinto a lo que nos pintan los políticos. Entonces, está lanzada la pelotita, queridos amigos.